Continuamos con el seminario Joseph Beuys, seminario que estamos impartiendo desde aquí, desde Fundación La Bomba de Miel, haciendo eje en los libros que tenemos en la colección Biblioteca Fabio Di Camossi. Estamos tomando bloques de libros, en este caso primeramente por artista. Hemos comenzado por Joseph Beuys y estamos realizando este seminario leyendo, haciendo eje en los libros que acerca de Joseph Beuys y escritos por el artista existen en nuestra biblioteca. Estamos en la tercera parte de este seminario, haciendo eje en este caso en el libro Ensayos y Entrevistas, Joseph Beuys. Esta es una edición de Bernd Klüser, es una edición en la que se compila junto con algunos textos introductorios de Klüser, se compilan textos acerca de Beuys y textos escritos por Beuys. Estos textos acerca de Beuys en la gran mayoría son entrevistas. Estamos leyendo una traducción de este libro de Miguel Salmerón, publicada por Editorial Síntesis en Madrid en el año 2007. Como les comentaba en los audios anteriores y venimos comentando en esta tercera parte, lo que estamos tratando de hacer es escuchar la voz de Beuys para poder de muchas maneras, en cada caso de ustedes, sacar nuestras propias conclusiones para específicamente poder evaluar lo que hemos venido viendo en la primera y la segunda parte de este seminario, en que hicimos eje en otros dos libros que nos sirvieron para poder generarnos una noción bibliográfica básica, ¿no? Muy para empezar, ¿no? Muy de comienzo. En este caso, a partir de una biografía y de un libro de análisis crítico, hemos podido hacer esta primera parte y segunda parte, haciendo eje en estos libros, y ahora estamos escuchando la voz de Beuys para ver si podemos, entre lo que ya hemos estudiado, más esto que estamos escuchando ahora, sacar algunas conclusiones más en limpio y referidas a nuestra idea, a nuestra noción acerca de Beuys. Recordemos que Beuys es en sí un dato, ¿no? Para él eso es lo importante, no hay en él una intención de la verdad. Él ha vivido la verdad de una manera en que ha diseñado esa vivencia en la experiencia de lo en verdad, y a eso lo ha transformado en verdadero a partir de los diferentes tipos de relatos y de postproducciones que ha realizado de todo su obrar como artista. Le interesa ser un dato, le interesa ser algo abierto, algo que se pueda dar en creación común, o sea, a modo de Creative Commons, es decir, una creación en la que cada quien pueda seguir ampliando, expandiendo lo que Beuys hizo, dijo, o incluso podríamos hablar que obró o manifestó, ¿no?, de distintas formas. Y la intención de Beuys es que nosotros sigamos abriendo eso, sigamos trabajándolo, sigamos desarrollándolo, siempre por supuesto, claro está, que nombremos esa base desde donde viene todo esto, que es ese trabajo, ¿no?, que Beuys hizo durante toda su vida, desde incluso muy niño. Hemos podido ver aquí, tanto como en el libro anterior, esta biografía de Beuys, ¿no?, escrita por Beuys, esta especie de síntesis biográfica a modo de currículum, a modo de revisión, ¿no?, de vida y obra, en la que él señala, ¿no?, sus comienzos siendo muy niño, sus comienzos de actividad como artista, ¿no? Así es que, bien, todo esto entonces viene desde muy pequeño Beuys,
planteándonos esta noción que siempre ha sido la misma. También decíamos que en el caso de Boyce tenemos una serie de no más de 10 propuestas específicas, concretas, que se van luego ramificando, abriendo, expandiendo, pero que son las 10 ideas con las que trabaja Boyce, la totalidad de lo que va a ir desarrollando a lo largo de toda su vida en su obrar como artista. Y a partir de eso, nos es un poco más sencillo también comprender algunas cuestiones referidas a esta noción de dato. Boyce quiere ser un dato a partir de esas 10 premisas, a partir de ese decálogo, y luego de ahí, desde ese decálogo, desde esas 10 aproximadamente, ¿verdad? Estamos haciendo una aproximación a los temas más importantes, aproximadamente 10. Y Boyce lo que quiere es que a partir de esas 10 nosotros, expandamos y multipliquemos, ¿no?, todas las problemáticas posibles que eso pueda generar, nos pueda dar. Bien, vamos entonces a continuar leyendo en este caso, la voz de Boyce, específicamente en un discurso. Este texto lleva por nombre Discurso de inauguración de su exposición Dibujos 1946-1971, y esto fue en el Museo Casa Lange de Krefeld el 19 de mayo de 1974. Esto fue escrito por Boyce y leído por Boyce en la inauguración de esta exposición. Dice entonces Boyce: estimados presentes, quisiera decirles unas cuantas palabras acerca de estos dibujos. Estos dibujos han ido haciéndose en una sucesión evolutiva que ha ido buscando paralelamente un concepto central. Un concepto central tal como es típico de la situación en la que me he encontrado y en la que todavía me encuentro, y conforme a lo cual he ido acumulando de un modo cuasi preparatorio material y aspectos que me conducían hacia un punto central al que quería dirigirme. Este punto central se ha ido determinando más y más a lo largo del tiempo hasta que adquirió una dimensión política. Quisiera comenzar precisamente por el final. 2 puntos. De los dibujos se han gestado conceptos, una teoría plástica que remite a los dibujos. Estos dibujos muestran muchos aspectos del mundo, muestran muchos aspectos temáticos, pero siempre he intentado hacerlos de tal modo que cada uno de aquellos que sea un concepto puedan remitir al pasado, como los conceptos chamánicos, o, como antes se hacía alusión, los conceptos de revelación mediante una pitonisa o una pitia. Que cada una de estas constelaciones, que son conceptos que remiten al pasado, estén presentadas de tal modo puramente formal que puedan despertar intereses en la conciencia presente del espectador, y que en los mismos haya intereses relacionados con todos los seres humanos en el tiempo, no solo en el presente, no solo en relación al pasado, es decir, desde un punto de vista histórico y antropológico, sino también ofreciendo aspectos futuros, soluciones para la apertura de los problemas, entre tanto más. En el sentido de la apertura, de un modo tan abierto que el interés se relacione con un punto central, y este punto central es la organización de la vida humana, la cual se desarrolla a partir del futuro, pasa por el presente y en el presente formula nuevos modelos creativos para la configuración, o tal vez se podría decir para el esculpido de nuevos modelos para la totalidad de la vida. Que un concepto de este tipo proceda del arte tiene sus razones en esta época, o en todo caso, yo siento que estas razones se encuentran en esta época, pues yo me he visto confrontado, y todos nos vemos confrontados
con una concepción de la ciencia que se ha desarrollado en la historia en un punto crítico, y este concepto de ciencia, que puede caracterizarse como concepto materialista, positivista y atomista, plantea un problema. El problema se encierra en una pregunta, 2 puntos. ¿Cómo podemos sustraernos al concepto al que nos ha llevado la historia para conseguir un análisis cada vez más intenso del contenido del mundo? ¿Cómo podemos sustraernos de un concepto de ciencia y alcanzar un concepto expandido de arte y un concepto expandido de ciencia? De ese modo quiero que sean entendidos mis dibujos. Realmente quisiera decir por añadidura algo respecto a su comprensión. El arte no puede ser comprendido bajo un concepto positivista de ciencia, es decir, el arte nunca podría ser accesible apelando a los conceptos racionales y analíticos, al intelecto, esto es, sirviéndose de aquello que en la cultura de la conciencia se entiende por comprensión y que no se puede entender así en absoluto al arte. El arte mismo no apela a este tipo de comprensión, pues para ello sería la ciencia más indicada. Moldear desde el comienzo y desde el principio las cosas a la forma lógica significa dirigir desde su primera intención el contenido del pensamiento del ser humano. En este caso no sería necesario arte alguno. Para ello sería suficiente con el concepto positivista de ciencia. Para racionalizar las cosas y someterlas al modelo de la lógica, bastaría la ciencia y eso haría al arte como algo superfluo. Si eso fuera verdad, si eso fuera una verdad completa, la teoría de la superestructura, la teoría marxista de la superestructura, sería absolutamente válida para el arte y para toda la cultura. Como por el contrario, el arte trabaja en otro polo de desarrollo del ser humano, su sensorium, es decir, la organización de sus sentidos, está elaborada de tal modo que, en primer lugar, dicha organización de los sentidos, desarrollada en el hombre, en el ser humano, se mantenga y se preserve, y que, en segundo lugar, esté obligada a desarrollar nuevos órganos de los sentidos. Esta es la clave. Este es el punto que cada vez es más traído a la conciencia y acerca del cual se debe discutir más hasta preguntarse qué nuevos órganos sensoriales debe desarrollar el ser humano en confrontación con el arte y debe elaborar con el concepto de creatividad para que un día sea capaz de percibir más mundo en lugar de solo un fragmento del mismo. Y si percibe ese mundo ampliado, ¿qué nuevos conceptos debe desarrollar en la actividad artística, en la expandida actividad artística y en la expandida actividad científica para organizar el mundo futuro conforme a ello? Y ahora vienen a cuento algunos conceptos políticos que son aludidos en algunos de mis dibujos, en cuanto a la necesidad, por ejemplo, de libertad, en cuanto a la necesidad de igualdad ante la ley y en cuanto a la necesidad de fraternidad en la vida económica. Y aquí se ha de poner entre paréntesis al socialismo. Y sobre estos 3 conceptos fundamentales se podría situar el desocialismo. En efecto, este tendría un significado muy diferente al que muy a menudo tiene este concepto en la actualidad. Entonces, los seres humanos llegarían a tener una comprensión muy diferente, por ejemplo, del principio económico que actualmente determina de un modo muy amplio toda la conducta humana, pues el concepto de economía condiciona más la vida que en culturas pretéritas.
Una vez más, quisiera decir retrospectivamente que el principio democrático en la historia ha de ser entendido como una polémica jurídica procedente de la época romana en la que los seres humanos se sometieron a un principio dualista. Si retrocedo un paso más en lo mitológico y su dirección espiritual, es decir, a la supeditación de los seres humanos a sus iniciados, a sus faraones, se ve entonces cómo la totalidad de la vida se llevaba a cabo bajo la dirección de la vida cultural. En el antiguo Egipto no había más dimensión que la cultural, que estaba representada por su jerarca, el cual la seguía transmitiendo a los seres humanos. Sin embargo, el modo de comprender la cultura era unitario. Después de la Revolución Francesa, los seres humanos adquirieron otra manera de comprensión de la cultura. Aprendieron a ver las cosas de un modo económico. Entonces, las cosas se dividieron, el hombre hubo de encarar de un modo muy diverso los principios formales y así todo. Elijo otra vez la expresión principios formales, esto entre comillas, para no perder de vista la relación con estos dibujos. En ellos se intenta de un modo táctil aludir a principios formales para la futura configuración. Creo que la razón por la que en parte estos son simples trazos, algunos también dirían que son dibujos primitivos, y también la razón por la que estas disposiciones de trazos pueden tener gran interés. El motivo es que creo, o más bien tengo la experiencia, pues aquí la creencia es una cuestión irrelevante, de que estas cosas son aptas para estimular la discusión y las cuestiones, incluso en relación con la futura configuración de lo cultural, del presente cultural, del futuro cultural y del presente cultural orientado al futuro cultural. Y esto no se debe entender de otro modo que bajo una nueva comprensión de lo económico. Sin duda, es tremendamente interesante comprobar en este punto que hasta nuestros propios días la ciencia económica, o habría que decir la ciencia de la economía nacional, tiene una comprensión reducida de la producción humana, la cual quiere ver reducida a la producción de bienes materiales, bienes físicos en el ámbito económico, en las fábricas y en los lugares de producción. Si en el futuro inmediato no alcanzamos un modelo económico más amplio, sucumbiremos a este modelo. La vida cultural puede hacer aportaciones a ese modelo económico más amplio, con una comprensión más extensa de lo que puedan plantear el arte, la ciencia y la actividad religiosa. Para que puedan ofrecer un bien, esto es un producto, es decir, que produzcan una actividad humana que sea activa en todos los ámbitos de la vida, también en ese campo económico que la economía denomina producción de bienes físicos. En efecto, será necesario, y es la tarea de la ciencia y del arte, imponer al mundo una nueva imagen del hombre, del ser humano, y constatar que el ser humano es un ser espiritual y que, si es suficientemente alimentado de un modo espiritual, se siente satisfecho. Y si se le da esta satisfacción suficiente, puede ser capaz el ser humano de poner en marcha otra forma de hacer las cosas, otra forma de producción que obtenga bienes democráticos. Solo a través de estas dos vías lógicamente concatenadas podrá la dignidad humana ocupar un lugar en el ámbito económico. Es decir, ya en estos dibujos se defiende una posición, aunque puedan ustedes decir que, aun siendo una posición, se podría hablar muy íntimamente de cada uno de ellos y habría que considerarlos de un modo singular. Se ve la tendencia aquí de ir de un contexto general
a un punto central, a una economía más amplia. Las cuestiones son 2 puntos. ¿Cómo alcanzaremos la producción de bienes espirituales en el ámbito cultural? ¿Cómo alcanzaremos la producción de bienes democráticos en el sentido de la autodeterminación y la codeterminación? ¿Y cómo a través de estas 2 vías alcanzamos la nueva organización de la vida humana en función de sus necesidades? Bien, hasta aquí entonces este texto número 4 que figura aquí, discurso de inauguración de su exposición, dibujos, 1946-1971, este es el nombre de la exposición, en el Museo Casa Lange de Krefeld, el 19 de mayo de 1974, este discurso escrito y leído por Joseph Beuys. Bien, continuamos entonces en el próximo audio, vamos a seguir leyendo, en este caso, esta compilación de Bernhard Kluser. Vamos a tratar de hacerlo, como en este caso, sin analizar, estamos tratando de escuchar la voz de Beuys para poder, a partir de eso, ir cotejando lo que hemos visto en la primera y segunda parte de este seminario e ir sacando ya nuestras primeras conclusiones personales para poder continuar luego de que ya pasemos a la cuarta parte de este seminario con las lecturas razonadas de los libros que tenemos preparados aquí para seguir leyendo, libros de nuestra colección Biblioteca Federica Mossi, aquí en Fundación La Bomba de Miel. Bien, dejamos entonces aquí, vamos a continuar en el próximo audio ya con el texto número 5, que en este caso lleva por título Observaciones acerca de unos pocos objetos y una performance. Estos son fragmentos de conversaciones entre Caroline Tisdall y Joseph Beuys. Estos fragmentos, digamos, estas conversaciones ocurrieron entre el año 1974 y 1978.